Hola, Reddit, tengo 35 años, soltero, sin hijos. Y la gente siempre asume que no tengo nada interesante en mi vida. No publico mucho en redes sociales. No presumo. Me mantengo al margen. Trabajo duro e invierto en silencio. Lo que la mayoría de mi familia extensa no sabe es que administro 3 exitosas tiendas de comercio electrónico y tengo 2 propiedades en renta. He estado ayudando económicamente a mi hermana menor, Chloe, durante años, la renta, reparaciones del coche, hasta la colegiatura privada de su hija cuando se atrasó. Nunca dije que no, simplemente mandaba el dinero y la dejaba mantener su orgullo. Pero Chloe no solo tiene orgullo, tiene veneno. Y no lo vi completamente hasta la noche en que me estrelló un pastel en la cara. Era una cena familiar pequeña en la casa de nuestros padres, solo la familia directa, yo, Chloe, nuestros papás y la hija de Chloe, Maddie, de 9 años. Mi mamá había preparado lo favorito de Chloe, lasaña y pastel red velvet. Se suponía que sería una noche tranquila. Llegué con una botella de vino y un set de Lego para Maddie y, de alguna manera, terminé la velada humillado. Las cosas comenzaron a ponerse feas cuando Chloe empezó a hablar de su nuevo novio, un tipo que trabaja en criptomonedas y maneja un Mercedes en arrendamiento. Hice un comentario casual que sonó como broma, algo como, ojalá este no te deje como el anterior, dejándote sin un peso. Fue ligero, broma de hermano y hermana, pero Chloe se puso fría como el hielo. Me miró a través de la mesa como si yo la acabara de cachetear. Entonces empezó el escándalo. Al principio, fue el de siempre, que soy antisocial, que nunca voy con una chica, que debo estar muy solitario viviendo en ese condominio solo con mi perro. Me lo tomé a risa. Nuestra madre intentó cambiar de tema, pero Chloe no lo permitió. Dijo en voz alta que la única razón por la que yo estaba sentado a la mesa era porque nuestros padres me tenían lástima, que yo era un hombre aburrido y amargado, sin nada en la vida más que un perro y una hoja de cálculo. Se levantó, dio la vuelta a la mesa con una copa de vino en una mano y un plato desechable con pastel red velvet en la otra, y dijo algo que se quedó grabado en mi mente: no eres misterioso ni exitoso. Eres un perdedor patético que finge ser millonario sin amigos ni familia de verdad. Luego, como si fuera el punto final de su burla, estrelló el pastel en mi cara con toda la fuerza, el betún de queso crema resbalando por el cuello de mi camisa. Su hija observaba con los ojos bien abiertos. Confundida, mi mamá soltó un jadeo. Mi papá se quedó paralizado, y yo no dije ni una palabra. Me levanté, me limpié el pastel de los ojos, caminé hasta el fregadero, me enjuagué, tomé mi chamarra y me fui. No grité, no me peleé, pero algo cambió dentro de mí. Verán, esa noche no fue solo por el pastel, fue por todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Llegué a casa, me aseé y abrí mi hoja de cálculo, esa que Chloe no sabía que existía. Registré cada centavo que le había prestado a lo largo de los años, cada pago del coche, cada Venmo de última hora, cada factura médica que cubrí cuando Maddie se enfermó y el seguro de Chloe caducó. Incluso tenía capturas de pantalla de nuestros mensajes de texto, Chloe pidiendo solo un poco de ayuda y prometiendo que me pagaría cuando se pusiera al corriente. Nunca me pagó ni un centavo. El total ascendía a $47,390. Pero no estaba enojado por el dinero, estaba enojado porque, después de todo eso, enfrente de nuestra familia y de su propia hija, decidió que yo era desechable, una broma. Esa noche no solo elaboré un plan, puse un límite claro. Le escribí al día siguiente: necesitamos hablar de finanzas. Ella respondió de inmediato, fingiendo que no había pasado nada: OMG, hola, perdón por anoche, jaja. El vino pegó más de lo que pensé. Maddie quiere saber cuándo puede ir de nuevo a tu casa. No respondí. En cambio, me puse a trabajar. En las siguientes 72 horas, retiré todo mi apoyo financiero de su vida, de manera discreta, limpia y completa. ¿Renta? La tenía pagada automáticamente desde mi cuenta de la empresa. La cancelé. ¿Seguro del coche? Se terminó. ¿Colegiatura? Llamé a la escuela. Les dije que ya no cubriría el saldo de Maddie y que todos los pagos futuros eran responsabilidad de Chloe. La tarjeta de crédito conjunta que ella me rogó abrir, solo para emergencias, la congelé y transferí el saldo a su nombre. El único mensaje que le mandé fue: ahora estás sola. Esto no es temporal. Me llamó 16 veces en 2 horas. No contesté. Me mandó mensajes diciendo que estaba siendo dramático, que le estaba haciendo daño a Maddie y que estaba en un estado emocional frágil y necesitaba apoyo. Apoyo, apoyo. Esta mujer me humilló frente a toda la familia, frente a su hija, y de alguna manera aún se veía a sí misma como la víctima. Pero no había terminado, ni de cerca, porque, una vez que dejé de darle dinero, empezó a desmoronarse la verdad sobre cuán dependiente se había vuelto. Su estilo de vida,
los branches, la ropa de marca, los fines de semana de viaje. No se financiaba con su trabajo de tiempo parcial como organizadora de eventos. Se financiaba conmigo, el tipo aburrido y obsesionado con las hojas de cálculo. Y cuando el grifo se cerró, la gente empezó a notarlo. Su arrendador, la escuela de Maddie, el tipo con el que estaba saliendo, la dejó de seguir la misma semana. No hice nada respecto a él, pero supongo que la verdad sobre sus finanzas no coincidía con las historias que le contaba. Aún así, esa no era la venganza todavía. Esa parte estaba por venir, porque Chloe no solo perdió dinero, perdió la ilusión. Y pronto, me aseguraría de que todos los demás la vieran también. El silencio entre Chloe y yo duró apenas 4 días antes de que empezaran los rumores. Primero, mi madre me llamó para decirme que Chloe se había presentado en su casa llorando. Dijo que Chloe estaba confundida y abrumada, y no entendía por qué yo le estaba arruinando la vida por una broma. Le dije a mi mamá la verdad, que Chloe había dependido de mí como un cajero automático durante casi 6 años. Y lo único que obtuve a cambio fue un plato de betún en la cara con testigos incluidos. Mamá no discutió, no del todo. Pude oír la incomodidad en su voz. A ella no le gusta la confrontación, y Chloe siempre había sido su consentida. Pero incluso ella supo que esto ya no era un pleito entre hermanos. Esto era algo más profundo, podrido. A finales de la semana, Chloe había dejado de pagar la renta. Lo supe porque me llegó un correo. El arrendador, que siempre me había contactado directamente, asumió que había sido un error de facturación. Le informé amablemente que ya no tenía ninguna relación financiera con ese departamento. Me agradeció el aviso y me dijo, con un suspiro profundo, que los procedimientos de desalojo comenzarían en 10 días. No celebré, solo observé. Luego vino la escuela. Le enviaron 2 correos a Chloe y después me llamaron a mí, asumiendo que era un error que la colegiatura de Maddie no se hubiera pagado. Les di la misma respuesta, ya no estaría involucrado económicamente. Me dijeron que no había problema, pero me informaron que si en 7 días no se resolvía, iniciarían el proceso de cambio de escuela. Un primo me comentó unos días después que Maddie había sido retirada de su colegio privado y ahora estaba inscrita en el sistema público local. Pero la verdadera caída llegó cuando Chloe intentó mantener la mentira. Seguía publicando en Instagram, uñas arregladas, fotos en cafeterías, imágenes de ella y Maddie en el parque, pero ya no había bolsos de diseñador en el fondo, ni cenas de sushi, ni vistas desde rooftops. Yo veía las señales. Estaba rogando verse normal hasta la próxima reunión. Mi prima Alina organizó una pequeña reunión, solo familia, sin dramas. Me resistí, pero acepté. Chloe también dijo que iría. Esa noche, el ambiente ya estaba tenso. La gente sabía que algo había pasado, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Chloe llegó tarde, sin maquillaje, el cabello recogido, con una sudadera deslavada y unos leggings desgastados. Se veía cansada. Nada que ver con la mamá soltera glamorosa que presumía en línea. Más bien como alguien al borde de derrumbarse, y entonces cometió su error. Alina preguntó de manera casual cómo iban las cosas con su nuevo novio. Chloe sonrió y dijo que todo iba genial, que acababan de regresar de Miami y que él estaba pensando en mudarse con ellas. Yo la observé turno tras turno, hilvanando la fantasía, mentírica tras mentírica, con la misma soberbia con que siempre se pavoneaba cuando tenía el reflector encima, hasta que Alina, confundida, dijo, espera, ¿no te dejó la semana pasada? Eso fue lo que dijo Jenny. El salón quedó en silencio. Chloe se paralizó, abrió la boca, luego la cerró, intentó reírse, pero la risa se le quebró. Fue entonces cuando hablé. No tiene caso seguir mintiendo. Chloe, dije, ya te descubrieron. Ella me miró como si la hubiera apuñalado. El resto de la familia no dijo nada, solo miraba en silencio. No soy el malo aquí, dije con calma. Pagaba tu renta durante años. Cubrí la colegiatura de Maddie, tu seguro, tu coche. Me burlaste frente a todos mientras yo seguía manteniendo tu vida entera. Y cuando me detuve, tu historia se derrumbó. Deberías haberlo pensado antes de intentar humillarme con pastel e insultos. Intentó desviar la culpa. Dijo que yo estaba amargado, que llevaba todo demasiado lejos. Incluso lloró, pero no funcionó. Todos tenían preguntas. Mamá preguntó por el dinero. Papá, que había estado callado durante la mayor parte de nuestras vidas adultas, de repente se veía furioso, no conmigo, sino con ella. Quiso saber cuánto tiempo llevaba a depender de mí, porque nunca lo mencionó. ¿Por qué me dejó pagar la escuela de su hija mientras fingía ser independiente? Chloe no tenía respuestas, solo excusas. Esa noche no terminó con un estallido, terminó con un colapso. Chloe se fue temprano sin decir nada. Maddie la siguió, confundida y avergonzada.
Y el resto de la familia finalmente vio lo que yo había visto durante años, que Chloe no era una víctima, era una manipuladora, una mentirosa que mordió la mano que la alimentaba y esperaba aplausos. Pensé que ahí terminaría todo, pero la verdadera revancha llegó un mes después. Verás, Chloe no solo quemó puentes, se enterró en deudas. Cuando la dejé de mantener, intentó recurrir a tarjetas de crédito y apps de compra ahora, paga después, para mantener la ilusión, pero eventualmente no pudo más. Su arrendador por fin la desalojó, le embargaron el coche, y la escuela, harta de los pagos faltantes, mandó avisos de cobranza a la dirección que yo había usado para cubrir todo. Desesperada, me llamó, no contesté, me mandó un último mensaje, tú ganas, pero no se trataba de ganar, se trataba de finalmente ser libre, libre de la culpa, libre de ser su billetera invisible, libre de la vergüenza de dejar que alguien me pisoteara a cambio de silencio y falsa paz. Todavía veo a Maddie a veces. Ahora viene a visitarme con mamá de vez en cuando. Me aseguro de que tenga lo que necesita, de manera discreta y silenciosa. Ella no merecía ser parte de ese desastre, pero Chloe está sola ahora, sin segundas oportunidades, sin más pastel, sin más control. Esto no se trató de respeto, se trató de venganza, y me aseguré de que diera en el blanco.